Hola, 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 queridos amigos. Bienvenidos a mi canal, Willy Rinconach. Gracias por estar aquí presentes en este nuevo video. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de funciones, implementar algunas funciones, comenzando desde las más básicas. Entonces empezamos. Tenemos un listado de trabajadores, un listado normal de los que ya con lo que hemos visto en el contenido del curso, pues lo podríamos generar de una forma muy sencilla. La idea de este listado es poder hallar algunos datos con respecto a una nómina. Entonces tenemos una cantidad de usuarios, de trabajadores, y cada uno de ellos tiene un salario integral. Y nos piden cuál es el valor de nuestra nómina. Entonces, lo podríamos hacer de una forma muy sencilla. Entonces, vamos a colocar, supongamos que queramos hacerlo de la siguiente forma. Yo voy a seleccionar estas celdas de abajo, las voy a combinar y simplemente voy a colocar aquí valor total de la nómina. Para ello, lógicamente, necesitaríamos sumar todos los valores de cada uno del salario de cada uno de los trabajadores. Lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Entonces la función a implementar lógicamente es la función suma. Lo podemos hacer de varias formas. Diría yo que la forma más sencilla es ubicarnos en la celda donde queremos que se produzca el resultado total. Nos ubicamos en esa celda que está en blanco, estando en la fecha inicio, inicio. Vamos acá arriba a este menú de autosuma y seleccionamos simplemente la función suma. Excel automáticamente me coloca el rango como parámetro donde están todos los valores. Al presionar Enter, lógicamente va a dar el valor total de la nómina de una forma muy sencilla. Si nosotros lo hubiéramos hecho de otra forma, más elaborada, nos da el mismo resultado. Simplemente invocamos la función suma, abrimos paréntesis y con el mouse arrastramos hacia abajo, sostenido, y nos da el mismo valor. Entonces son formas diferentes de hacerlo. La primera, lógicamente, es la más sencilla. Voy a borrar este resultado de acá. Entonces, como podemos ver, hemos aplicado nuestra función suma. La función suma lo que hace es recibir un parámetro de un rango de valores y simplemente lo que hace es sumar para devolvernos el resultado de ese valor total. De pronto nos pueden preguntar, bueno, queremos saber cuál es el valor de la suma de nuestra nómina de aquellos trabajadores que ganan más de un salario mínimo. En este año 2019, aquí en Colombia, el salario mínimo es de 828.116 pesos. Queremos saber, nos están pidiendo ese dato, bueno, ¿cuál es el valor de la sumatoria total de aquellos empleados que ganan más de un salario mínimo? Entonces lo podríamos hacer también de una forma muy sencilla. Vamos a hacer lo mismo, vamos a combinar esta celda y vamos a colocar valor nómina mayores a salario mínimo legal vigente. Entonces allí necesitamos colocar, además de una sumatoria, una condición. ¿Condición a qué? Pues aquellos salarios que estén por encima del salario mínimo. Para eso entonces vamos a utilizar una función que es la función sumar.si. Entonces sumar.si nos indica que suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Entonces en sumar.si, ¿qué nos exige como parámetros? Nos exige el rango que queremos sumar o queremos tener en cuenta. Entonces voy a desplazarme con clic sostenido hacia abajo, selecciono mi rango, le doy coma y me indica cuál es el criterio. Entonces los criterios son condiciones que se deben agregar como parámetros para que Excel, a través de esa función sumar.si, tenga en cuenta unas condiciones. ¿Cuál va a ser mi criterio en este caso?
pues el criterio va a ser de que los salarios mínimos que yo quiero sumar son los que son mayores a 828.116. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en el parámetro del criterio debemos colocar comillas, el signo mayor, porque estamos queriendo hallar los valores mayores a ese valor, cierro mis comillas y necesitamos hacer referencia a un valor. Después del mayor, entonces va mi valor, 828.116. Entonces ahí le estamos indicando que nuestro criterio es que ese rango que hemos seleccionado, el valor que haya ahí sea mayor a 828.116. Si le damos Enter, miremos que esa función nos devuelve el valor total de nuestra nómina, teniendo en cuenta aquellos valores superiores a 828.116. ¿De qué forma podemos verificar esto? Como para hacerle una validación. Miremos que si yo voy presionando un valor acá y teniendo presionada la tecla Control, presiono otro valor, acá abajo miremos que me va diciendo cuál es la suma. En este momento son 3.750.000. Voy a seleccionar de esa forma los valores que están por encima de 828.116, simplemente como para hacer una validación. Esos son mis valores. Miremos que este valor que hay acá suma 12.750.000, corresponde a este. Quiere decir que la función sumar puntos sí con esta condición está correcta. Ahora, alguien nos dice, bueno, pero es que resulta que este valor de 828 puede cambiar en algún momento. Yo necesito tenerlo como en una celda para poder referenciarlo y no tener que venir y cambiarlo aquí de forma manual. Entonces, ¿de qué forma lo podemos hacer? De una forma muy sencilla. Supongamos que tenemos una celda acá donde digamos salario mínimo legal vigente. Y aquí coloquemos nuestro valor, 828.116. Este es nuestro salario mínimo del año 2019. Entonces, si queremos que la fórmula tenga en cuenta ese valor, simplemente ¿qué hacemos? Entonces nos venimos a nuestra fórmula de sumar puntos y hacemos lo siguiente. Quitamos el 828.000 de acá, encerramos entre comillas el signo mayor que, y por fuera incluimos el símbolo ampersand, que generalmente está en el número 6 de las teclas de función arriba en nuestro teclado. Y hacemos referencia a nuestra celda. Ahí le estamos diciendo que ese rango tenga en cuenta como criterio que los valores estén por encima de esa celda. Si damos Enter, miremos que ahí nos devuelve el mismo valor. Si yo quisiera incluir otro valor, supongamos que esté por encima de 1.000.000 de pesos, entonces simplemente cambiaría este valor, colocaría 1.000.000 y ahí la fórmula sería diferente o me arrojaría un resultado diferente porque ya tendría en cuenta este valor, los que estén por encima de 1.000.000 de pesos, este y este. El valor que me da acá, 10.900.000, coincide con este. Entonces nosotros podemos aplicar esa fórmula o esa función más bien sumar puntos y de esta manera teniendo en cuenta rango y criterio. Bueno, devolvamos este valor a 828.116. Resulta que nos dijeron, necesitamos saber cuántos empleados están en la nómina. Entonces, vamos a colocar aquí otra celdita, empleados, nómina. Hay una función que es de las más básicas también, que es la función de conteo. La función de conteo, lógicamente, su nombre, contar, nos dice que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces, si yo activo la función contar de esta forma e indico el rango de valores que yo quiero contar y cierro mi función, esta función me indica que son 12 empleados los que tengo, ¿sí?
Cuando nosotros tenemos listados que son más grandes, esta función puede ser muy útil, porque no siempre los listados arrancan desde la primera celda para que el conteo sea muy obvio. Entonces acá nos está diciendo que son 12 empleados los que tengo. Esta función tiene también una variante, y es la función contar con condición, que es la función contar.si. Entonces la función contar.si lo que hace es algo similar a la función sumar.si, y es que a través de una condición podemos indicarle cuál es el criterio del conteo que vamos a realizar. Entonces, si nosotros quisiéramos también contar los empleados que ganan más de un salario mínimo, en este caso, lo podríamos hacer con la función contar.si de la siguiente forma. En nuestra celda vamos a incluir nuestra función contar.si. Nos dice que cuenta la celda en un rango que coincide con la condición dada. Vamos a seleccionar nuestro rango, coma, y de la misma forma vamos a indicarle que queremos que nos muestre los salarios mayores, el signo mayor que entre comillas, luego el ampersand, y seleccionamos nuestra celda de referencia donde está nuestro valor del salario mínimo. Entonces miremos que de esta forma nos está indicando que son 8 empleados que ganan más de un salario mínimo dentro de este listado de nómina. Entonces miremos que ahí hemos visto 4 funciones básicas, que es la función de suma, la función sumar.si, suma con condiciones, un conteo de registros o de datos y un conteo con condiciones, que es la función contar.si. Listo. Ahora vamos a mirar otra de las funciones básicas, que es la función promedio. Entonces nos pasamos acá a la ficha de promedio, tengo el mismo listado, digamos que de estudiantes, y lo que queremos es promediar 5 notas de cada uno de los estudiantes. Miremos que en este momento pues no tengo aquí las notas, pero vamos a hacerlo de una forma también muy sencilla para conocer otra función importante en Excel que nos genera números aleatorios. Entonces vamos a colocar aquí como título nota 1. Miremos que Excel muchas veces tiene un comportamiento predictivo. Esta celda no tiene formato en este momento. Yo escribo al lado nota 2, le doy enter y él automáticamente me va colocando un cuadro amarillo y una alineación. Voy a copiar, pego, pego y pego. Y aquí vamos a decirle un promedio. Miremos lo fácil que es. A esto le voy a cambiar por nota, bueno, este estaba bien, nota 2. Aquí nos venimos a nota 3, nota 4, nota 5. ¿Listo? Entonces vamos a generar aquí un número aleatorio que se activa con la función aleatorio entre. Vamos a generarlo como números enteros por ahora. Entonces un aleatorio entre nos devuelve un número al azar entre un rango que nosotros definamos. Entonces nuestra función nos exige un parámetro, el número inferior, vamos a colocarle 1, y el número superior 5. Supongamos que la nota esté entre 1 y 5, no les vamos a tirar tan duro entre 0 y 5, sino entre 1 y 5. Vamos a hacerlo así. Entonces yo ahí le doy, cierro el paréntesis y él me genera un número aleatorio. Cada vez que yo edito la celda con F2, Enter, miremos que él me genera un número aleatorio entre 1 y 5. Entre 1 y 5, sí. Ahí me genera el 1, el 2, el 1, el 5. Bueno, él me va generando ahí números aleatorios. Entonces la idea es, yo voy a arrastrar esta fórmula hacia abajo. Ahí me generó números aleatorios. Y voy a hacer lo siguiente, voy a copiar todo el rango. Esto de arrastrar, soltar, copiar, ya lo vimos en un video que tenemos. Si se los pongo aquí para que lo miren, cómo se copia, se pega, se arrastra y las consideraciones que hay que tener. Aquí arribita se los coloco. Y vamos a seleccionar este rango hasta acá para pegar todas mis otras notas. Miremos que ahí ya generé como un cuadro con notas aleatorias. Vamos a implementar entonces la función promedio. Lo podemos hacer de una forma muy sencilla, ubicándonos en nuestra celda donde queremos nuestro resultado.
Vamos aquí al botón de autosuma y seleccionamos la opción promedio. Ahí él automáticamente nos detecta cuál es el rango que queremos sumar. Le damos Enter y miremos que ahí este alumno, el primer alumno, está en un promedio de 3.8. Vamos a arrastrar nuestra fórmula hacia abajo y aquí están todos los promedios de esas notas que nosotros tenemos en este momento en la pantalla. Entonces miremos cómo es de fácil implementar nuestra función promedio. Simplemente el promedio es una sumatoria que se hace y el resultado de esa sumatoria se divide por la cantidad de los elementos que fueron sumados. Eso es lo que hace la función promedio. Entonces ahí tenemos la implementación de la función promedio. Lógicamente cuando tengan un listado de estudiantes con notas, pues ya podrían hacerlo sin números aleatorios. Supongamos que este número aleatorio lo generemos entre 0 y 5. Entonces, ¿cómo modificamos ya las notas? Pues simplemente modificamos una celda. Yo le voy a decir aquí que no es entre 1 y 5, sino entre 0 y 5. Entonces vamos a modificar todas nuestras fórmulas de la siguiente forma. Puedo arrastrar nuevamente. Si verifico acá, ya está entre 0 y 5. Pero si verifico acá, todavía están en 1 y 5. Entonces simplemente, como lo hice ahora, copiamos nuestra celda y vamos a pegar nuestro resultado en todas las demás celdas que hacen parte del rango. Bueno, entonces vamos a copiar acá y ahí tenemos todas nuestras fórmulas entre un número aleatorio entre 0 y 5 y están los promedios. Entonces, ¿por qué acabo de hacer lo siguiente? Porque la función promedio tiene una variante. Queremos calcular el promedio, pero para aquellas notas que sean mayores que 0. Recordemos que un promedio es la sumatoria y una división de la sumatoria. Los promedios tienen la desventaja que cuando los números están muy alejados como de la media, el promedio se altera bastante. Entonces, un 0 en una nota puede que altere mucho y prácticamente ponga a perder al alumno. Simplemente como ejercicio, vamos a hacer promedio con notas mayores a 0. Mayores a 0. Ese es nuestro objetivo. Vamos a generar el promedio con las notas que sean mayores a 0. Entonces también tenemos una función que es nuestra función promedio punto sí, que funciona de la misma forma, con la misma lógica que las anteriores de suma y de conteo. Entonces simplemente vamos a indicarle a promedio punto sí, vamos a indicarle nuestro rango de notas, que es este, hasta las 5, y vamos a indicar que el criterio es que las notas van a ser mayores a 0. Y teniendo ya nuestro criterio, nuestra condición, vamos a darle Enter. Y vamos a arrastrar nuestra fórmula hasta abajo. Entonces miremos cómo altera, miremos en este caso cómo altera el promedio cuando se tiene en cuenta los ceros. En este caso el estudiante, la nota promedio sería 2 y aquí 3.3 porque no se tuvieron en cuenta estos dos valores. ¿Sí? Ahí podemos observar todas las diferencias en el cuadro cuando hay ceros. Entonces miremos que estas variantes de las funciones, al condicionar algunos datos, pueden servirnos mucho a la hora de poder implementarlas en determinados ejercicios dependiendo las necesidades que tengamos. Entonces, en resumidas cuentas, hemos visto la función sumar, sumar punto sí, contar, contar punto sí, promedio y promedio punto sí. Entonces, los invito a seguirme en mi canal. Los invito también a comentar, a hacer comentarios a los videos para saber cómo lo estamos haciendo, si estamos bien, si estamos mal, cuál es la opinión de ustedes para ir mejorando día a día. Y hasta aquí llega este video, entonces suscríbanse por favor y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.